Hoy quiero hablarte de algo que no es solo una historia antigua, es un espejo. Este estudio bíblico sobre Josué no empieza con una guerra ni con una muralla cayendo. Empieza con una pregunta que tal vez tú también te haces en silencio. ¿Y si Dios me prometió algo, pero yo no tengo fuerzas para dar el siguiente paso? Porque seamos honestos, hay momentos en la vida en los que tú sientes que ya caminaste demasiado, que ya aguantaste demasiado, que ya intentaste demasiado, y aún así sigues mirando tu Jordán, esa frontera que te separa del cambio, y piensas, ¿cómo lo cruzo si todo dentro de mí está cansado? Josué vivió ese peso. Él no era Moisés, no tenía el mismo pasado, ni la misma voz, ni la misma historia, y de un día para otro queda frente a una nación entera, con una misión enorme, con enemigos reales, con el miedo respirándole en la nuca, y con una promesa de Dios delante de sus ojos. Y aquí está la parte que conecta contigo. La mayoría de nosotros no se paraliza por falta de sueños, se paraliza por miedo, por inseguridad, por heridas, por cansancio, por la sensación de que no soy suficiente. Ese es el dolor, esa es la carga. Pero la Biblia no presenta a Josué como un hombre perfecto, lo presenta como un hombre que aprendió a caminar con Dios en medio del temor. Y eso es justamente la solución que este estudio te va a mostrar paso a paso. No es que la muralla desaparece, es que Dios te enseña cómo derribarla. No es que el río se seca solo, es que Dios abre camino cuando tú obedeces. No es que el miedo se va, es que la fe se vuelve más fuerte que el miedo. A lo largo de esta historia vas a ver conquistas, sí, pero también vas a ver algo más profundo, cómo Dios forma el carácter, cómo corrige lo oculto, cómo guía decisiones y cómo transforma a un líder común en alguien capaz de sostener una promesa. Así que si tú estás en una etapa donde sientes que algo te detiene, una puerta cerrada, un pasado que pesa, una batalla interna, un no puedo constante, quédate conmigo, porque este estudio bíblico sobre Josué no es solo para aprender, es para que tú vuelvas a creer que Dios sigue abriendo caminos, incluso cuando tú piensas que ya no queda fuerza. Y la pregunta con la que arrancamos es simple pero poderosa. ¿Estás listo para cruzar tu Jordán con Dios al frente? Si este estudio bíblico sobre Josué ya está tocando tu corazón, te pido algo rápido. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí vamos a caminar la Biblia con profundidad, claridad y emoción, sin perder la fidelidad a la palabra. Y dime en los comentarios, ¿cuál es tu Jordán hoy? ¿Una decisión difícil? ¿Una batalla interna? ¿Un miedo que no te deja avanzar? Escríbelo, porque quiero leer tu historia y orar contigo mientras seguimos este camino. Primera, Josué no aparece en la historia como un héroe que cae del cielo de un día para otro. No, cuando la Biblia empieza a mostrarnos su vida, lo vemos en un lugar mucho más silencioso, pero tremendamente poderoso, como servidor de Moisés, como alguien que aprende a liderar antes de tener un título y que demuestra su valor antes de tener un trono. Imagina el campamento de Israel en el desierto. No es una ciudad bonita, es un mar de tiendas, polvo, ganado, niños corriendo, gente cansada y una tensión constante. ¿Habrá agua mañana? ¿Habrá alimento? ¿Qué haremos con los enemigos? ¿Por qué seguimos aquí, en ese ambiente donde la paciencia se rompe fácil y la fe se prueba todos los días? Josué está ahí, observando, aprendiendo y sobre todo obedeciendo. La primera vez que la Biblia lo pone en el centro de una escena fuerte es cuando Israel enfrenta a un enemigo real, Amalek. Moisés le dice a Josué que elija hombres y salga a pelear. Y ahí ya entiendes algo. Para que Moisés le entregue esa tarea, Josué no era un muchacho improvisado, era alguien confiable, firme, con capacidad de organizar y con valor para entrar en combate. Y la escena es tremenda. Josué abajo en el valle, enfrentando espada contra espada, polvo en los ojos, gritos, cansancio, y Moisés arriba en la colina, con las manos levantadas. Cuando Moisés mantiene las manos en alto, Israel prevalece. Cuando las baja por el cansancio, Amalek gana terreno.
Entonces Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés, y Josué allá abajo no está viendo eso como un truco religioso, está aprendiendo una lección que le va a marcar la vida entera. La batalla se pelea con manos, sí, pero se decide con Dios. ¿Te das cuenta? Desde joven, Josué entiende que la fuerza humana no basta, que la victoria no depende solo de músculo, sino de obediencia, dependencia y perseverancia. Esa es la clase de aprendizaje que no se aprende en un salón, sino en la arena, con el corazón latiendo fuerte. Pero lo más impresionante de Josué no es solo que peleó bien, es que fue fiel en lo invisible. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las palabras de Dios, Josué no se queda haciendo vida social en el campamento. La Escritura lo muestra como alguien que acompaña a Moisés, que espera, que permanece cerca del lugar donde Dios se manifiesta. Y esto es importante. Josué está creciendo en un ambiente donde miles se quejan, muchos dudan, algunos se rebelan, y aún así él aprende a mantenerse firme. Y entonces llega uno de los momentos más decisivos para entender quién es Josué. La misión de los espías. Moisés envía hombres para reconocer la tierra de Canaán. Es como decir, ya está cerca, vamos a mirar lo que Dios prometió. Y los espías vuelven con dos cosas, una evidencia hermosa y una conclusión aterradora. Traen frutos que muestran que la tierra es buena, pero traen miedo, porque dicen, allá hay gigantes, ciudades fortificadas, no podremos. Y aquí el ambiente se vuelve pesado. Imagínate el campamento, gente murmurando, familias asustadas, líderes discutiendo, ancianos recordando Egipto como si Egipto hubiera sido un paraíso. La desesperanza se contagia como humo. Pero en medio de esa ola de pánico, la Biblia destaca a dos hombres, Caleb y Josué. Y Josué se planta con una fe que suena casi imposible en un mar de miedo. Él insiste, sí se puede, porque Dios está con ellos. En otras palabras, no miren solo el tamaño del enemigo, miren la fidelidad del Señor. Y ese momento revela algo esencial. Josué no es valiente porque no tenga miedo, es valiente porque no deja que el miedo gobierne. Su corazón está anclado en lo que Dios dijo, no en lo que sus ojos ven. Ahora, aquí viene algo que duele. El pueblo no escucha, se rebelan, quieren volver atrás. Y como consecuencia, esa generación no entrará a la tierra. Se abre un largo periodo de desierto. Y Josué se queda. Camina con la gente, aguanta el mismo calor, la misma arena, la misma rutina dura. Ve caer a una generación completa, y en ese caminar lento, él no se corrompe, no se amarga, no abandona, permanece fiel. Esa fidelidad es justamente lo que lo prepara, porque liderar no es solo dar órdenes, es tener carácter. Y el carácter de Josué se forja viendo de cerca a Moisés, un líder que habla con Dios, que intercede por el pueblo, que llora por la desobediencia, que cae de rodillas cuando no sabe qué hacer. Piensa en esto como una especie de escuela que dura años, pero no una escuela bonita, una escuela hecha de crisis reales. Josué aprende cómo se administra la presión, cómo se lidia con la gente difícil, cómo se mantiene la fe cuando todo parece estancado. Y ahora, poco a poco, la Biblia empieza a hacerte sentir que el relevo se acerca. Moisés envejece, el pueblo está a las puertas de la tierra, y Dios, que nunca improvisa, ya ha estado trabajando en silencio. Mientras el pueblo miraba a Moisés como el gran líder, Dios estaba formando a Josué con paciencia, con pruebas, con pequeñas responsabilidades, con momentos de valentía y con decisiones firmes. Y llega el instante donde todo cambia. Dios confirma públicamente el llamado de Josué. Esto es clave. Josué no toma el liderazgo por ambición, ni por política, ni por popularidad. En la Biblia, su ascenso es una transición guiada. Y lo que se destaca no es Josué es carismático, sino algo más profundo.
profundo. Josué es fiel, es un hombre que no se doblegó cuando todos se doblaban, que no se vendió cuando muchos se vendían, que no cambió su fe por comodidad. Así comienza la historia completa de Josué, no con la conquista, sino con un corazón moldeado en el desierto, con un hombre que aprendió a seguir antes de mandar, que aprendió a obedecer antes de dirigir, que aprendió a confiar en Dios antes de enfrentar murallas. Y te dejo con esa imagen final de este primer tramo, porque prepara la siguiente escena perfectamente. Israel está al borde del Jordán. Moisés ya no estará por mucho tiempo. El pueblo necesita un líder que no solo sepa avanzar, sino que sepa escuchar a Dios. Y en medio de esa transición, el nombre que se levanta no es el del más fuerte ni el más famoso. Es el del más fiel, Josué 2. Ahora imagina esto, el desierto ya no es solo un paisaje, es una vida entera. Arena en los ojos, viento que corta la piel, noches frías, días que queman, y un pueblo que ha vivido décadas caminando entre promesas y pruebas. Y en medio de todo eso, hay un hombre que se siente como una columna que sostiene la historia. Moisés. Pero Moisés ya no es el mismo joven que huyó de Egipto. Sus manos han cargado demasiado. Quejas, rebeliones, lágrimas, intercesiones, decisiones imposibles. Él ya vio la gloria de Dios en el monte. Ya vio el mar rojo abrirse. Ya vio caer maná. Ya vio serpientes, juicios, perdón. Y ahora, cuando por fin la tierra prometida está ahí, Moisés sabe algo doloroso. Él no entrará, no porque Dios lo haya olvidado, sino porque Dios también es justo. La Escritura muestra que, en un momento de presión, Moisés desobedeció en el asunto del agua en Meriba, y eso lo marcó. Es una de esas partes de la Biblia que te sacuden, porque te recuerdan algo fuerte. Incluso los grandes líderes no están por encima de la obediencia. Así que llega el momento que nadie quería, pero todos sabían que venía, la transferencia de autoridad. Y aquí la historia cambia de tono, como cuando una canción se vuelve más lenta y más profunda. Moisés, el gran líder, se despide, y Josué, el servidor fiel, se prepara para cargar el peso. Pero atención, esto no sucede como un simple «pásame el mando». No es política, no es elección popular, es un acto sagrado. La Biblia nos muestra que Dios mismo señala a Josué. Y esto es importante, porque en Israel no se trataba solo de tener un buen estratega militar. El pueblo no necesitaba un jefe, necesitaba un hombre capaz de escuchar a Dios, de guiar con la ley, de tomar decisiones bajo presión, de mantener al pueblo firme cuando el miedo atacara. Entonces Moisés llama a Josué, y tú puedes imaginar la escena, el campamento alrededor, líderes mirando, tribus atentas. Moisés, con la autoridad de décadas, pone a Josué delante del pueblo, y lo que pasa allí es como un traspaso de fuego. El liderazgo pasa de una generación a otra. Josué recibe algo que no se compra: responsabilidad. Y ahí viene la frase que se convierte en el latido del libro de Josué: sé fuerte y valiente. No una vez, varias veces, como si Dios supiera que Josué va a necesitar escucharlo una y otra vez, porque lo que viene no es fácil. Y aquí es donde el mensaje se vuelve muy humano, porque Josué, aunque es fiel, también es un hombre. Imagínate lo que debe estar sintiendo por dentro. ¿Voy a estar a la altura de Moisés? ¿Cómo voy a guiar a este pueblo que se queja por todo? ¿Qué voy a hacer cuando el enemigo sea más fuerte? ¿Y si me equivoco? Porque liderar a Israel no era dirigir una familia, ni una ciudad. Era guiar a una nación entera, marcada por historia, heridas, traumas y milagros. Y Dios no le responde a Josué diciendo: Josué, tú eres genial. No, Dios le responde con una promesa mucho más fuerte: como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es como si Dios le dijera:
No te estoy pidiendo que seas Moisés, te estoy pidiendo que camines conmigo. Y entonces viene la instrucción que define el tipo de liderazgo que Josué tendrá. No te apartes de la ley, porque la fuerza de Josué no estaría en su espada, sino en su obediencia. La conquista no sería solo militar, sería espiritual y moral. La tierra se recibiría como herencia, sí, pero el corazón tenía que permanecer alineado con Dios o todo se derrumbaría. Y aquí hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Dios le habla a Josué sobre su mente. Le dice que medite en la ley de día y de noche. Eso es profundo. Es como si Dios dijera: Josué, antes de que enfrentes murallas afuera, necesitas firmeza adentro. Antes de conquistar territorios, necesitas que tu mente esté gobernada por mi palabra, porque la gran batalla, muchas veces, no es contra los cananeos, es contra el miedo, contra la duda, contra la presión, contra la tentación de hacer las cosas a tu manera. Y entonces Josué hace algo que revela que realmente entendió la misión. Él empieza a hablar como líder, empieza a ordenar, empieza a organizar, empieza a preparar al pueblo. Es el punto donde el servidor se convierte en guía. Pero aún hay una sombra en el aire. Moisés está ahí, pero su tiempo se está terminando. Y llega el momento final. La Biblia cuenta que Moisés sube al monte Nebo, mira la tierra desde lejos y muere. Y eso es tan fuerte porque Moisés no es solo un personaje, es un símbolo de una era. Cuando él muere, no muere solo un hombre, se cierra una etapa. Y allí, en ese silencio solemne, queda una pregunta flotando sobre el campamento. ¿Y ahora qué? Y la respuesta es Josué, pero no un Josué inflado por orgullo. Un Josué que tiembla por dentro, pero que escucha a Dios por encima de su propio temor. Porque el liderazgo bíblico real no es el que grita más, es el que obedece más. Y aquí, el tópico 2 termina en el punto perfecto para que el siguiente comience como una ola que continúa. Josué ya fue señalado. Moisés ya partió. Pueblo está frente al Jordán. Y la voz de Dios sigue resonando como un tambor en el corazón del nuevo líder. Sé fuerte y valiente, porque tú harás entrar a este pueblo en la tierra que juré darles. 3. Ahora sí, imagina el momento con calma, como si estuvieras allí, respirando el mismo aire del campamento. El desierto ya quedó atrás en el corazón, pero todavía está bajo los pies. Y delante de Israel no hay una simple siguiente etapa. Hay una frontera viva, el Jordán, un río real, ancho, frío, con corriente fuerte y además en época de crecida. No es un charquito, no es un lugar fácil para cruzar con niños, ancianos, rebaños, carros, tiendas y una nación entera. Y aquí, justo aquí, es donde se siente el peso del liderazgo de Josué, porque una cosa es ser llamado por Dios y otra cosa es dar el primer paso cuando la promesa tiene agua por delante. La Biblia dice que Israel estaba en Sittim, en las llanuras de Moab, frente a Jericó. Sittim es como el último campamento antes del salto. Es un lugar de espera, de tensión, de preparación, y si tú miras alrededor, no estás viendo solo arena. Estás viendo un pueblo que lleva años escuchando "vamos a entrar" y que ahora por primera vez puede decir "ya la estamos mirando". Y eso provoca dos cosas al mismo tiempo: emociona y asusta, porque cuando un sueño está lejos, parece bonito, pero cuando está cerca, se vuelve serio. Y entonces Josué hace lo que hace un verdadero líder. No se deja llevar solo por la emoción, empieza a organizar. La Escritura nos muestra que Josué envía órdenes por el campamento. Prepárense, alisten provisiones, en 3 días cruzaremos el Jordán. Imagínate ese anuncio corriendo entre las tiendas como y fuego, madres abrazando a sus hijos, hombres revisando cuerdas, cuchillos, herramientas, los ancianos mirando el río con ojos húmedos, recordando a los que murieron en el desierto y no llegaron a ver ese día. Porque este cruce no es solo geográfico, es simbólico. Es como si Israel estuviera pasando de pueblo que sobrevive a pueblo que hereda. Y hay otra cosa que Josué hace que es clave y muchas veces se pasa por alto. Él habla a las tribus que ya tenían herencia al otro lado, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y les recuerda su compromiso.
Ellos ya habían recibido territorio al este del Jordán, pero no podían decir, ya tenemos lo nuestro, ahora que el resto se arregle. Josué los mira con firmeza y les dice en esencia, ustedes también van a pelear, ustedes también van a cruzar, hasta que sus hermanos reciban lo que Dios prometió. Esto muestra algo hermoso. La conquista no era individual, era comunitaria. En el reino de Dios, nadie debe quedarse cómodo mientras otros siguen en batalla. Ahora, mientras el campamento se organiza, hay un silencio interno en Josué que solo Dios conoce, porque él tiene que tomar decisiones que Moisés tomaba, y ahora el rostro del pueblo está apuntando hacia él. Y en esa tensión, Josué hace algo que revela sabiduría, manda espías. Pero no como en la vez de Moisés, donde fueron 12, y el informe dividió al pueblo. Esta vez, Josué envía dos hombres discretos que se mueven rápido, que observan y vuelven. Es como si Josué dijera, no voy a repetir el error de generar pánico en masa. Voy a obtener información para actuar con fe y estrategia. Y entonces entramos a Jericó. Jericó no era una aldea, era una ciudad fortificada, con muros, guardias, puertas, vigilancia. Y en esa ciudad, los espías llegan al lugar más inesperado, la casa de Rahab. Y aquí la historia se vuelve muy humana y muy intensa. Rahab es presentada como una mujer conocida en Jericó y la Biblia no esconde su pasado. Pero esto es lo impresionante. Dios no la define por lo que fue, sino por la decisión que toma. Porque en Jericó ya se ha esparcido un rumor que suena como miedo. Ese Dios abrió el Mar Rojo. Ese Dios venció reyes. Ese pueblo no camina solo. Así que cuando Rahab recibe a los espías y se da cuenta de quiénes son, no reacciona con traición. Reacciona con una mezcla de temor y fe. Ella los esconde. Y cuando los hombres del rey de Jericó vienen a buscar a los espías, imagínate la puerta golpeando, las voces fuertes, el peligro real. Rahab toma una decisión arriesgadísima. Ella miente para protegerlos y los esconde en el techo entre tallos de lino. La escena es casi cinematográfica. Arriba, los espías respirando bajito, escuchando pasos, conteniendo el miedo, y abajo, Rahab sosteniendo la conversación con firmeza, como alguien que sabe que su vida está en juego. Cuando la amenaza pasa, Rahab sube y habla con ellos, y lo que ella dice es una confesión de fe que sorprende. Yo sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Rahab describe cómo Jericó por dentro ya está temblando. No es que sean cobardes, es que han escuchado lo que Dios hizo y sienten que se están enfrentando a algo más grande que una guerra. Entonces, Rahab pide algo, misericordia para su familia. Y aquí los espías hacen un pacto con ella. Le dicen que si ella reúne a su padre, madre, hermanos y familia dentro de su casa, y coloca una señal en la ventana, cuando Israel entre, serán perdonados. Y esa señal es poderosa. Un cordón escarlata, un hilo rojo colgando de la ventana. Parece pequeño, pero en la narrativa bíblica es como una marca de protección, como diciendo, aquí hay un pacto, aquí hay fe, aquí hay misericordia. Rahab ayuda a los espías a escapar por la ventana, porque su casa estaba sobre el muro. Ellos bajan con cuerda, corren hacia los montes, se esconden 3 días y luego vuelven a Josué. Y cuando regresan, traen un informe totalmente distinto al de los 12 espías del pasado. No traen miedo, traen confianza. Ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, porque todos los moradores desfallecen delante de nosotros. Y aquí se siente como si la historia misma respirara aliviada, porque la última vez que Israel estuvo cerca de entrar, la incredulidad los detuvo. Ahora la fe los empuja. Y este es el final perfecto del tópico 3, porque deja a Israel exactamente en el borde del milagro que viene. El campamento está listo. Los espías confirmaron que el enemigo ya tiene miedo. Rahab ya dejó una señal colgando en Jericó. Josué ya tiene dirección. Solo falta una cosa, poner los pies en el Jordán. Y lo que viene en el siguiente paso no será estrategia humana,
Será Dios abriendo camino donde nadie podía cruzar. 4. Ahora respira hondo, porque el tópico 4 nos mete en una escena que parece simple, pero en realidad es una de las más tensas y decisivas de todo el inicio del libro: los espías en Jericó y el pacto con Rahab. Y quiero que lo veas como si fuera una película, pero sin inventar nada fuera de la escritura, solo haciéndote sentir lo que la Biblia ya está mostrando. Israel está acampado frente al Jordán. No han cruzado todavía, pero ya pueden oler la promesa. Y Josué, como líder sabio, entiende algo. Fe no significa imprudencia. La fe camina con Dios, pero también abre los ojos. Así que Josué envía 2 espías en secreto. No lo anuncia al campamento, no crea ruido, no alimenta nervios. Solo manda a 2 hombres a mirar la tierra, especialmente Jericó, la ciudad que está justo ahí como un candado antes de entrar. Piensa en Jericó: muros altos, puertas pesadas, vigilancia, una ciudad antigua, acostumbrada a guerras con guardias en puntos estratégicos. Una ciudad que, al escuchar que un pueblo enorme está acampado del otro lado del Jordán, está en alerta total. Cualquier extranjero es sospechoso. Cualquier rostro nuevo es un peligro. Los espías entran, y aquí ocurre lo inesperado. Entran en la casa de Rahab. La Biblia la presenta como una mujer con una reputación conocida en la ciudad. No es una heroína por su pasado. Es una persona real, con historia, con heridas, con decisiones difíciles. Y justamente por eso su participación golpea fuerte, porque te enseña una verdad bíblica. Dios puede levantar fe en lugares donde nadie la espera. Ahora, no te confundas. El texto no dice que los espías fueron a Jericó a buscar problemas ni a hacer algo indebido. El punto es que, en una ciudad vigilada, una casa como la de Rahab era un lugar donde 2 hombres desconocidos podían entrar sin levantar tanto sospecha. Pero aún así, Jericó no tarda en darse cuenta. La noticia llega al rey: han entrado hombres de los hijos de Israel para reconocer la tierra. Y aquí se siente el peligro como un cuchillo en el aire, porque si atrapan a los espías, no solo mueren ellos, también se revela información, se pierde el factor sorpresa, y el campamento entero puede entrar en crisis. Entonces, el rey manda mensajeros a la casa de Rahab. Imagínate esa escena: golpes fuertes en la puerta, voces de autoridad, mirada dura. Saca a los hombres que han venido a ti, porque han venido para espiar toda la tierra. Y en ese momento Rahab queda entre 2 mundos, entre su ciudad y el Dios del que ha oído, entre el miedo natural y una fe que empieza a nacer. Y ella toma una decisión que cambia su vida. La Biblia dice que Rahab escondió a los hombres, los subió al techo y los cubrió con tallos de lino. Eso no es un detalle pequeño. En casas antiguas, el techo se usaba como área de trabajo, y allí se dejaban plantas a secar. Los espías quedan ocultos debajo, en silencio absoluto, escuchando pasos, conteniendo la respiración, sabiendo que están a segundos de la muerte si los encuentran. Y Rahab enfrenta a los mensajeros. Ella les dice que los hombres sí vinieron, pero que ya se fueron, y que si los persiguen rápido, los alcanzarán. Los guardias salen corriendo hacia el camino del Jordán, y las puertas de la ciudad se cierran. Cuando el peligro se aleja, Rahab sube al techo, y aquí ocurre una conversación que parece íntima, pero en realidad es histórica. Rahab les dice algo impresionante: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. No dice creo, dice sé. Y explica por qué. Porque toda Jericó está paralizada de miedo por lo que han oído. Han oído del Mar Rojo. Han oído de las victorias sobre Sejón y Og. Han oído de un Dios que no es un ídolo local, sino un Dios que actúa. Y Rahab confiesa con claridad una verdad teológica fuerte, dicha por una mujer cananea: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso no es solo admiración, eso es reconocimiento de soberanía.
Eso es fe. Y entonces Rahab hace una petición. Júrenme por Jehová que mostrarán misericordia a la casa de mi padre y que salvarán nuestras vidas. Aquí la historia se vuelve profundamente humana. Rahab no está pidiendo solo por ella, está pidiendo por su familia, padre, madre, hermanos. Ella entiende que se acerca juicio sobre Jericó y quiere refugio bajo el pacto. Y los espías aceptan con condiciones claras. Rahab no debe delatarlos, debe reunir a su familia dentro de su casa, debe colocar una señal en la ventana y nadie de esa casa debe salir cuando Israel ataque. Entonces llega el detalle visual que se queda grabado: un cordón escarlata en la ventana, un hilo rojo, un símbolo visible, una marca en medio de una ciudad condenada. Y aquí es imposible no sentir el peso espiritual del momento. En Jericó, una ciudad llena de murallas, ídolos y seguridad humana, la salvación de una familia se marca con algo tan humilde como un cordón rojo colgando. Rahab ayuda a los espías a escapar. Como su casa estaba en el muro, ella los desciende por la ventana con una cuerda, y los espías salen al campo, corren hacia los montes, se esconden 3 días, hasta que los perseguidores regresan sin encontrarlos. Y cuando vuelven a Josué, traen un informe completamente distinto al del pasado, cuando los 12 espías hicieron temblar al pueblo en tiempos de Moisés. Esta vez el informe es de fe. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, porque también todos los moradores del país desfallecen delante de nosotros. Eso es clave. Jericó no está fuerte por dentro. Jericó está temblando por dentro. Y así, el tópico 4 termina con un puente perfecto hacia lo que viene. Los espías regresaron vivos. Rahab quedó marcada por un pacto. Jericó, la primera gran muralla, ya tiene miedo. Josué ahora sabe, el camino está listo. Solo falta que Dios abra el paso final. Y el siguiente paso no será entrar a Jericó todavía. El siguiente paso será el milagro que separa el antes del después. El cruce del Jordán. 5. Ahora sí, llegamos a un momento que, si tú lo visualizas bien, se te queda grabado para siempre: el cruce del Jordán. Porque esto no fue un traslado, fue una línea en la historia. Fue el instante en que Israel pasó de vivir de promesas a caminar sobre cumplimiento. Imagina el campamento al amanecer. No es un amanecer tranquilo, es un amanecer con nervios en el aire. Se escuchan cuerdas enrollándose, animales moviéndose inquietos, madres apretando mantas, hombres mirando hacia el río como quien mira un desafío imposible. El Jordán está ahí, crecido, con corriente fuerte. Y del otro lado, Jericó, la primera gran muralla, el primer gran no puedes. Y Josué, antes de mover al pueblo, hace algo que revela el tipo de líder que es. No los impulsa con emoción barata, los impulsa con preparación espiritual. La Biblia dice que los oficiales recorren el campamento y dan instrucciones claras. Cuando vean el arca del pacto, llevada por los sacerdotes levitas, deben seguirla pero guardando distancia. ¿Por qué? Porque el arca representa la presencia y la autoridad de Dios en medio del pueblo. No era un objeto mágico, era un símbolo sagrado. Dios va delante. Y Josué declara una frase que suena como un tambor antes de la batalla: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es como decir, hoy no es un día común. No se cruza el Jordán con el corazón sucio, distraído o dividido. Si Dios va a abrir un camino donde no lo hay, nosotros tenemos que estar alineados con Él. Ahora imagina la escena del arca. Los sacerdotes se levantan, toman el arca y avanzan con cuidado. Esa caja santa cubierta con sus varas para cargarla no se toca a la ligera. Los sacerdotes caminan hacia el río con un paso que mezcla respeto y obediencia. Y aquí viene el detalle que hace que el corazón late más fuerte. Dios no detiene el río desde lejos. No, Dios le dice a Josué que los sacerdotes deben pisar el agua. Eso significa que el milagro empieza con un acto de fe, porque una cosa es creer en la teoría y otra cosa es poner el pie donde la corriente puede arrastrarte. Los sacerdotes llegan a la orilla, el agua ruge, golpea, corre,
y cuando sus pies tocan el borde, sucede lo imposible. Las aguas se detienen. La Biblia describe que el agua que venía de arriba se detuvo en un lugar llamado Adam, y el río se abre como un pasillo. No es un truco, no es un bajó un poquito. Es una separación real, visible. Imagina el silencio que debe haber caído sobre el campamento. Ese momento donde miles de personas se quedan quietas, mirando, con la boca entreabierta, como diciendo, ¿estoy viendo esto de verdad? Y el arca queda en medio, firme, mientras el pueblo cruza. Aquí la escena es gigantesca. Ancianos dando pasos lentos y temblorosos. Niños mirando el barro seco como si fuera una alfombra milagrosa. Madres cargando bebés. Hombres guiando rebaños. Tribus enteras, cruzando con sus pertenencias. Y todo mientras el arca está ahí, en el centro del río, como un faro espiritual. Dios sosteniendo el camino. Y hay algo más. Dios le dice a Josué que tome 12 hombres, uno de cada tribu, para algo especial. Cuando ya están cruzando, estos hombres van al lecho del río, donde normalmente habría agua, y levantan 12 piedras grandes, 12 piedras pesadas. No un recuerdo pequeño, un memorial real. ¿Para qué? Porque Dios sabe cómo funciona el corazón humano. Hoy lloras de emoción. Mañana ya estás quejándote otra vez. Así que estas piedras serán una señal, un recordatorio visible para que cuando los hijos pregunten en el futuro ¿qué significan estas piedras? Los padres respondan, aquí Jehová secó las aguas del Jordán delante de Israel. Es decir, no estamos aquí por suerte, estamos aquí porque Dios abrió camino. Cuando todo Israel termina de cruzar, Josué da otra orden, que los sacerdotes salgan del río, y en el instante en que los sacerdotes suben a tierra firme, el Jordán vuelve a su curso normal. Las aguas regresan, como si el río dijera, el camino estuvo abierto, solo el tiempo necesario. Eso también es poderoso. El milagro no fue para espectáculo, fue para propósito. Y aquí llega un giro importante. Dios hace esto no solo para que Israel crea, sino para que los pueblos alrededor teman. La Biblia dice que los reyes amorreos y cananeos, al oír lo que pasó, se desmayó su corazón. Porque una cosa es enfrentar un ejército, otra cosa es enfrentar un ejército cuyo Dios controla los ríos. Y en medio de esa escena, Dios también eleva a Josué ante el pueblo. Igual que Moisés fue confirmado con el Mar Rojo, Josué es confirmado con el Jordán. Es como si Dios dijera en voz alta para que todos lo entiendan. Este es mi líder, yo estoy con él. Después del cruce, Israel acampa en Gilgal, y ahí levantan el memorial de las 12 piedras. Gilgal se convierte en un lugar de memoria, un punto de partida, aquí empezó la conquista. Y aquí termina el tópico 5, pero termina con una sensación increíble. Ya no hay vuelta atrás, porque antes el pueblo estaba en el desierto mirando el río. Ahora están en la tierra, ya pisaron Canaán, ya probaron que Dios abre caminos. Y delante de ellos, como el siguiente gran desafío que se alza como un gigante silencioso, está la primera fortaleza, Jericó. Y tú sientes la pregunta en el aire. Si Dios abrió el río, ¿qué hará con los muros? 6. Después de cruzar el Jordán, Israel ya no está cerca de la promesa, ya está dentro. Y eso suena glorioso. Pero aquí viene una verdad que muchos sienten en la vida. Entrar en una nueva etapa no significa que todo se vuelve fácil. A veces, lo más difícil comienza justamente cuando por fin llegas. Y por eso el tópico 6 es tan poderoso. Las 12 piedras en Gilgal, memoria antes de batalla. Porque Dios sabe algo que tú y yo también sabemos. El ser humano se emociona rápido y olvida rápido. Olvida cuando está cansado. Olvida cuando se asusta. Olvida cuando se acostumbra. Olvida cuando la rutina vuelve. Así que antes de que Israel escuche gritos de guerra, antes de que vea murallas enormes, antes de que sienta el choque de hierro contra hierro, Dios ordena algo que parece simple, pero es profundamente espiritual. Levanten un memorial. Imagínate a Israel acampando en un lugar llamado Gilgal, al borde de Jericó. Ya se siente el peligro cerca. Jericó está ahí como un monstruo de piedra,
sus puertas cerradas, su vigilancia, su sombra. Nadie entra y nadie sale. Y aún así, Dios no dice, corran a atacar ya. No, Dios dice, recuerden lo que hice. Porque una mente que olvida se convierte en una mente que teme. Y una mente que teme fácilmente se convierte en una mente que retrocede. Por eso, Josué toma a los 12 hombres, uno de cada tribu, los mismos que habían recogido las piedras del lecho del Jordán. Y aquí es importante que lo visualices. Esas piedras no eran bonitas, no eran piedritas de bolsillo. Eran piedras pesadas, mojadas, llenas de barro al inicio, arrancadas de un lugar donde normalmente habría corriente. O sea, cada piedra era como cargar una parte del milagro en los hombros. Los hombres caminan con esas piedras hacia Gilgal. Algunos van sudando, otros se inclinan por el peso. Y el pueblo mira porque entiende que esto no es decoración, esto es testimonio. Y allí, en el campamento, Josué levanta las piedras, 12 piedras, 12 tribus, 12 marcas de que Dios no se olvidó de ninguno. Y aquí viene lo más hermoso. Josué no solo levanta el monumento, sino que explica su propósito con una visión de futuro. Dice que cuando en los próximos años los hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, los padres les contestarán, Israel pasó en seco este Jordán. Y luego añade la razón espiritual. Así como Dios secó el Jordán, también secó el Mar Rojo, para que todos sepan que la mano de Jehová es poderosa y para que el pueblo tema a Jehová todos los días. Mira qué increíble. El memorial no es para nostalgia, no es para decir, qué lindo fue. No, es para el futuro, es para los días malos que van a venir, para las noches de miedo, para los momentos en que Jericó parezca demasiado fuerte, para cuando haya derrota, cansancio o confusión. Es como si Dios estuviera diciendo, cuando te falte fuerza, no inventes fe, recuérdala, porque la fe bíblica no se basa en fantasía, se basa en memoria de lo que Dios hizo. Y aquí, Gilgal se vuelve algo más que un campamento, se vuelve un punto de identidad. Antes eran un pueblo errante, ahora son un pueblo establecido. Antes caminaban por supervivencia, ahora caminan hacia propósito, y el memorial lo afirma. Pero hay otro detalle que hace que este tópico 6 sea aún más profundo. En Gilgal, Dios empieza a formar a Israel no solo como ejército, sino como nación consagrada. Y eso es clave, porque si Israel gana guerras, pero pierde su alma, la promesa se convierte en maldición. Por eso el orden de Dios es perfecto. Primero cruzan por milagro, luego recuerdan el milagro, luego se preparan para obedecer en la batalla. Porque Dios no quería solo un pueblo que conquista, Dios quería un pueblo que recuerda quién lo llevó a conquistar. Ahora, imagina la escena nocturna en Gilgal, las tiendas iluminadas por pequeñas fogatas, el aire fresco, los guardias mirando hacia Jericó, y en medio del campamento, esas 12 piedras levantadas como una voz silenciosa, cada piedra diciendo sin palabras, Dios estuvo aquí. Dios abrió camino, Dios no abandona, Dios cumple. Y eso, para un pueblo que va a enfrentar murallas, es como tener un ancla, porque si tú entras a la batalla pensando solo en el enemigo, te paralizas. Pero si tú entras a la batalla recordando al Dios que abrió el Jordán, tu corazón se endereza. Y así termina el tópico 6, con un puente perfecto hacia lo que viene. Israel ya cruzó, ya levantó memoria, ya está en la tierra, y ahora, con Gilgal como punto de partida, el pueblo mira hacia la primera gran fortaleza, Jericó, y la pregunta se siente en el aire, pero ahora con otra fuerza. Si Dios abrió el río, ¿cómo caerán los muros? 7. Ahora que Israel ya está en la tierra, uno podría pensar, listo, ya cruzaron el Jordán, ya levantaron el memorial, ahora sí, guerra y victoria. Pero aquí viene la sorpresa que solo la Biblia sabe dar.
Antes de atacar murallas, Dios detiene al pueblo para tratar con el corazón. Y ese es el tópico 7, circuncisión y Pascua. El pueblo se alinea con el pacto. Mira qué escena tan humana. Israel acampa en Gilgal, con Jericó ahí cerca, cerrada, fortificada, intimidante. Los cananeos están atentos. La amenaza es real. Y justo ahí, donde tú pensarías que la prioridad sería entrenar soldados o afilar espadas, Dios le dice a Josué algo que suena ilógico para una mente militar. Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Imagínate lo que eso significa. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había dado a Abraham. Era una marca de pertenencia. Somos del Señor. Pero durante los años de desierto, esa señal no se había practicado en la nueva generación nacida en el camino. Entonces Dios está diciendo, ustedes no van a tomar la tierra como un pueblo cualquiera. Van a tomarla como pueblo del pacto. Y aquí hay un detalle fuerte. Esto implica vulnerabilidad, porque después de la circuncisión, los hombres quedan debilitados por un tiempo. Te das cuenta del riesgo. Están en territorio enemigo, cerca de Jericó, y Dios los pone en un proceso que los deja físicamente frágiles. Eso te muestra algo profundo. La seguridad de Israel no depende de su fuerza, sino de la cobertura de Dios. Es como si Dios dijera, antes de confiar en tus espadas, confía en mí. Josué obedece, y el lugar donde ocurre esto queda marcado con un nombre significativo, Gibeat Haralot, colina de los prepucios, un nombre duro pero real, porque la Biblia no maquilla los procesos. Allí sucede una reconsagración nacional. Y aquí viene otro momento clave. Dios le habla a Josué y le dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Ese oprobio es como la vergüenza, la carga, la identidad de esclavos, la marca de un pasado que todavía perseguía al pueblo. Dios está declarando, ya no son esclavos, ya no son el pueblo que salió corriendo de Egipto. Hoy los estoy afirmando como nación libre, como herederos. Por eso el lugar se llama Gilgal, relacionado con rodar, como si Dios rodara y quitara la vergüenza de encima. Ahora, después de ese proceso, llega un momento que conecta directamente con la historia más antigua de Israel, la Pascua. La Biblia dice que celebraron la Pascua el día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Y tú tienes que imaginar lo que esto significa emocionalmente para esa generación. La Pascua no era solo una cena, era memoria viva del día en que Dios liberó a Israel de Egipto, cuando la sangre en las puertas marcó salvación y el juicio pasó de largo. Era recordar que la nación nació en una noche de intervención divina. Entonces imagina a Israel ya en Canaán comiendo la Pascua, padres contando a los hijos, así nos sacó Dios, así nos libró, así nos trajo hasta aquí. Es como si el pueblo por primera vez celebrara la Pascua no como fugitivos, sino como herederos. Y aquí viene un detalle precioso que parece pequeño, pero es gigantesco. Al día siguiente de la Pascua, Israel come del fruto de la tierra, grano tostado, productos de Canaán, comida de la tierra prometida. Y entonces ocurre algo histórico. El maná cesa. La Biblia lo dice con claridad. Ya no hubo maná al día siguiente, y los hijos de Israel comieron de los frutos de la tierra ese año. Eso es como cerrar una etapa. El maná era el alimento del desierto, el sustento diario de dependencia. Ahora Dios no deja de proveer, pero cambia el tipo de provisión. En el desierto, Dios proveía de arriba, en la tierra. Dios provee desde el suelo, con trabajo, con cosecha, con responsabilidad. Y esa transición es muy real para la vida. A veces Dios te sostiene de una forma en una etapa, y cuando entras a otra, te sostiene de otra manera. No porque te abandonó, sino porque te hizo crecer. Entonces, en este tópico 7, Israel queda alineado en 3 niveles. Identidad, circuncisión, señal del pacto. Memoria, Pascua, recuerdo de liberación. Transición, maná cesa, empieza la vida de la tierra. Y todo eso ocurre antes de Jericó. Porque la conquista no empieza con gritos, empieza con consagración.
Y aquí el tópico 7 termina dejándote con una sensación poderosa. Israel ya no es un grupo de exesclavos caminando por arena. Ahora es un pueblo marcado por pacto, alimentado en la tierra, con el pasado redimido. Y delante de ellos, como el siguiente capítulo inevitable, están las murallas. Jericó está cerrada, pero el pueblo por dentro está más abierto que nunca a Dios. Y justo cuando Josué empieza a mirar hacia esa batalla, ocurre algo que cambia su manera de entender la guerra. Porque antes de que Israel pelee, Josué se encuentra con un guerrero celestial. Antes de seguir, haz una pausa conmigo. Si en algún momento de esta historia sentiste que Dios te habló, aunque sea con una frase, no te lo guardes solo para ti. Dale like para que este mensaje llegue a más personas que hoy están enfrentando su propia muralla. Compártelo con alguien que está cansado, desanimado o a punto de rendirse. A veces, un solo video puede ser el empujón que alguien necesita. Y ahora quiero que me respondas en los comentarios con total honestidad. ¿Qué es lo que más te cuesta hoy? ¿Cruzar el Jordán, derribar Jericó o mantenerte firme cuando nadie te ve? Te leo. Y seguimos, porque lo que viene es clave. 8. Y ahora imagina a Josué en un momento muy humano, pero cargado de destino. Israel ya está en Canaán, ya celebraron la Pascua. El maná se detuvo, la señal del pacto fue restaurada. Y frente a ellos está Jericó, cerrada, fortificada, como una mandíbula de piedra que no quiere abrirse. Josué sabe que lo que viene no es un simple enfrentamiento. Jericó no es una ciudad más. Jericó es el primer candado. Si cae Jericó, el corazón del pueblo se llena de fe. Si Jericó resiste, el miedo puede contagiarse. Así que la Biblia nos deja ver a Josué haciendo algo que todo líder hace cuando está por entrar a una etapa decisiva. Se aparta un momento y ahí está él, probablemente caminando cerca de Jericó, observando el terreno, mirando los muros, pensando en cómo proteger al pueblo, cómo avanzar, cómo no repetir errores del pasado. Se siente la presión, se siente el peso de Moisés sobre su memoria, se siente la responsabilidad de miles de familias que lo siguen. Y justo ahí, cuando Josué está con la mente en estrategia, sucede algo que lo detiene en seco. La Escritura dice que Josué alzó sus ojos y vio a un hombre delante de él con una espada desenvainada en su mano. Detente un segundo y visualiza esa imagen. No es un campesino, no es un viajero, no es un mensajero común. Es alguien con autoridad, con postura de guerra, con presencia que impone silencio. Y aquí viene la reacción natural de Josué. Él no se esconde, no huye, se acerca, porque Josué es guerrero, sí, pero también es un hombre que entiende el peligro y hace una pregunta directa, como quien necesita claridad en medio del caos. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esa pregunta revela lo que Josué está sintiendo por dentro. Antes de dar el primer golpe, necesito saber qué está pasando. ¿Esto es una amenaza? ¿Es un aliado? ¿Es un espía? Y la respuesta que recibe es una de las más sorprendentes de toda la Biblia, porque rompe el esquema de mi bando y tu bando. El hombre le dice no. Es como si dijera, no estoy en tus categorías. Y luego añade, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahí, en un segundo, Josué entiende que esto no es una negociación militar, es una confrontación espiritual. Y la reacción de Josué no es de orgullo ni de debate. La Biblia dice que Josué se postra rostro en tierra. Ese gesto es clave. El líder de Israel, el comandante humano, cae al suelo delante de un comandante superior. En otras palabras, yo mando al pueblo, pero no mando la historia. Y Josué pregunta con humildad, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mira qué cambio tan fuerte. Hace un momento, Josué estaba preguntando, ¿de qué lado estás? Ahora está diciendo, Señor, dime qué hago, porque en la presencia del príncipe del ejército del Señor, Josué aprende la lección que definirá toda la conquista. No se trata de que Dios se una a los planes de Josué. Se trata de que Josué se alinee con los planes de Dios. Y entonces viene una instrucción que parece pequeña, pero es inmensa. El príncipe del ejército de Jehová le dice,
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Jericó está cerca, hay amenaza, hay guerra por delante, y aún así, Dios declara ese momento como santo. Porque la batalla que viene no es solo por territorio, es por propósito, es parte del pacto, es historia sagrada. Y Josué obedece, se quita las sandalias. Esa acción es un símbolo de varias cosas al mismo tiempo. Humildad. No estoy aquí como dueño, estoy aquí como siervo. Reverencia. Esto no es cualquier suelo, es un escenario donde Dios está presente. Rendición. Antes de dar órdenes, yo recibo órdenes. Y aquí, sin que la Biblia se extienda en un discurso largo, el mensaje queda claro en tu pecho. Josué no va a conquistar Jericó por ser brillante. Josué va a conquistar porque Dios está al frente. Este encuentro también le da a Josué algo que todo líder necesita antes de una gran presión: certeza interior. La certeza de que no está solo, que lo que viene no depende únicamente de su fuerza, de su inteligencia, de su valentía. Porque seamos honestos, hay momentos en la vida en que tú miras una muralla y piensas, no sé si puedo. Y justo ahí el cielo te recuerda, no se trata solo de ti. Y eso es lo que Josué recibe aquí. Una corrección silenciosa, pero poderosa. Josué, tú eres líder, pero no eres el máximo líder. Y esa verdad, lejos de humillarlo para destruirlo, lo fortalece. Porque cuando entiendes que Dios comanda, el peso deja de aplastarte. Y así el tópico 8 termina como una puerta que se abre hacia el siguiente capítulo de forma natural y emocionante. Josué ya sabe algo que Israel todavía no ha visto por completo. La guerra no empieza con gritos, empieza con santidad. Ahora sí, Jericó está cerrada, pero el cielo ya habló. Y lo que viene en el próximo paso va a parecer extraño para cualquier mente humana. Un plan de batalla que no se basa en catapultas, ni escaleras, ni arietes, sino en obediencia. Porque el siguiente tópico es este: Jericó cae, la victoria que no se gana con fuerza. 9. Ahora sí, llegamos a Jericó. Y quiero que lo veas como lo veía Israel. No como un capítulo más, sino como la primera gran muralla entre la promesa y el cumplimiento. Jericó estaba cerrada. La Biblia lo dice con claridad. Nadie salía y nadie entraba. Eso significa vigilancia total, puertas trabadas, guardias alerta, miedo dentro de la ciudad, pero también orgullo, porque las murallas de Jericó eran el símbolo de lo que el ser humano cree invencible. Aquí no nos toca nadie. Y del otro lado, en Gilgal, está Israel, un pueblo numeroso, sí, pero que viene del desierto. Muchos de ellos nunca habían peleado una guerra urbana. Muchos habían nacido en tiendas, no en fortalezas. Y tú puedes imaginar la mezcla interna. Fe por lo que Dios hizo en el Jordán y temblor por lo que ven en Jericó. Josué ya se encontró con el príncipe del ejército del Señor. Ya entendió que esta conquista no es a su manera. Y entonces viene lo más sorprendente. Dios le da a Josué un plan de batalla que nadie inventaría. No hay arietes, no hay escaleras, no hay catapultas, no hay ataque sorpresa clásico. Lo que Dios ordena parece casi absurdo para una mente humana. Dios le dice, vas a rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, con los hombres de guerra. Y delante irá el arca del pacto, cargada por sacerdotes, y 7 sacerdotes tocarán 7 trompetas de cuerno de carnero. Pero el pueblo irá en silencio, no gritarán, no hablarán, no levantarán voz. Y el 7º día, ahí viene el clímax. Rodearán la ciudad 7 veces, los sacerdotes tocarán, y al final el pueblo gritará, y entonces la muralla caerá. Imagínate la reacción natural de cualquier general. Como que caminar, como que callados, como que trompetas. Pero Josué no discute, Josué obedece. Y aquí empieza una de las escenas más potentes de todo el Antiguo Testamento.
Porque es una batalla donde el arma principal es la obediencia. Día 1. El silencio que humilla al orgullo. El primer día, Israel se organiza. El arca va al frente, símbolo de la presencia de Dios. Los sacerdotes, con trompetas, avanzan. Los hombres de guerra rodean la ciudad y Jericó observa desde arriba. Imagínate a los guardias en el muro, mirando con burla. ¿Eso es todo? ¿Van a caminar? Puede que lancen insultos, puede que se rían, puede que golpeen lanzas contra el muro como diciendo, aquí no pasan, pero Israel sigue en silencio. Y ese silencio es poderoso, porque es disciplina, es fe contenida. Es un pueblo diciendo, no vamos a reaccionar a la provocación, vamos a obedecer a Dios. Dan la vuelta completa y regresan al campamento, sin pelea, sin gritos, sin sangre, solo obediencia. Días 2 al 6, el plan que prueba la paciencia. El segundo día lo repiten. El tercero también, el cuarto y el quinto y el sexto. Y aquí es donde la prueba se vuelve interna, porque obedecer un milagro rápido es fácil. Lo difícil es obedecer cuando parece que nada cambia. Tú imaginas a algunos israelitas pensando, ¿y si estamos perdiendo el indio sin tiempo? ¿Y si esto no funciona? ¿Cuánto más? Y al mismo tiempo, del lado de Jericó, cada día el miedo aumenta, porque aunque ellos se burlen, por dentro están preguntándose, ¿qué clase de pueblo hace esto con tanta seguridad? ¿Por qué su Dios no los detiene? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? El plan de Dios no solo estaba trabajando en Israel, estaba trabajando en Jericó. El séptimo día, cuando la obediencia llega al punto máximo, y entonces llega el séptimo día. El aire se siente distinto, hay tensión espiritual. Josué se levanta temprano. El pueblo entiende, hoy no, es como los otros días. Dios había dicho, hoy rodearán 7 veces. Imagínate la caminata. Una vuelta y Jericó mira, 2 vueltas y Jericó se inquieta, 3 vueltas y el pueblo respira pesado, 4, 5, 6 y la séptima vuelta llega como un latido final. Los sacerdotes tocan las trompetas con fuerza y entonces Josué da la orden, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en ese instante el pueblo grita. No es un grito pequeño. Es un grito de fe acumulada, de años de desierto, de promesas, de lágrimas. Es el grito de un pueblo que por fin cree sin dudar. Y sucede lo imposible. La muralla se derrumba. La Biblia lo describe de forma directa. El muro se vino abajo y el pueblo subió, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. ¿Te das cuenta? No es que abrieron una puerta, no es que encontraron una grieta. Es que el obstáculo que parecía absoluto se cayó como si fuera nada delante del poder de Dios. Rahab, la misericordia dentro del juicio. Y aquí entra el detalle que conecta con lo que ya vimos. Rahab, Josué recuerda el pacto. Envía a los 2 espías que habían estado en su casa para sacar a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo suyo. Y la Biblia dice que los sacaron y los pusieron fuera del campamento. Y luego Rahab pasó a vivir en medio de Israel. Y esto es precioso. En 1900, en medio de una ciudad que cae, Dios muestra misericordia con una familia que creyó. El cordón escarlata no fue un adorno, fue señal de pacto cumplido. La instrucción sobre el anatema, santidad en la victoria. Pero aquí viene algo serio. Dios había dado una instrucción clara. Jericó era anatema, dedicada al Señor. Los objetos de plata, oro, bronce y hierro serían para el tesoro de Jehová. Lo demás sería destruido. ¿Por qué? Porque la primera victoria era una especie de primicias de la conquista. Era como decir, la tierra es herencia, pero la gloria es de Dios. No es botín para la codicia. Esto es importante porque la victoria podía inflar el corazón humano. Y Dios corta eso de raíz. No se roben mi gloria, no conviertan lo sagrado en negocio. La ciudad es quemada, Jericó cae, y Josué pronuncia una advertencia sobre reconstruirla. Una palabra que se cumple muchos años después. ¿Qué produce Jericó en el corazón de Israel? Jericó hace 2 cosas. 1. Confirma a Josué como líder. La Biblia dice que Jehová estaba con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra.
porque el pueblo necesitaba ver que Dios realmente estaba con él. 2. Enseña que la victoria viene por obediencia. No fue por técnica militar, fue por confianza. Y aquí el tópico 9 termina con una sensación de triunfo, pero también con una sombra que empieza a aparecer. Porque cuando la gente gana una gran batalla, suele pensar, ahora todo será fácil. Pero la Biblia, siempre realista, nos prepara para la próxima lección. La siguiente ciudad parece pequeña, Hai, y ahí lo que va a poner en riesgo a Israel no será un muro, será un pecado escondido, porque lo que viene es Acán y Hai, cuando el pecado secreto trae derrota pública. 10. Jericó cayó, y cuando una muralla cae de esa manera, el corazón humano hace algo casi automático, se confía. Imagínate el campamento esa noche. Fuegos encendidos, rostros iluminados por la victoria, historias contadas una y otra vez. Viste cómo se desplomó el muro, escuchaste el grito, viste a los sacerdotes. Dios está con nosotros. Y sí, Dios estaba con ellos. Pero aquí viene una verdad que la Biblia no maquilla. Una gran victoria no te inmuniza contra una gran caída. Porque lo que viene en este tópico 10 es una de las lecciones más serias del libro de Josué. Acán y Hai, cuando el pecado secreto trae derrota pública. Hai, una ciudad pequeña, no hay problema. Después de Jericó, el próximo objetivo parece mucho más sencillo. Hai o Ai. Comparada con Jericó, Hai era más pequeña, menos imponente. Y eso produce una actitud peligrosa. Esto lo resolvemos rápido. Josué envía espías para reconocer Hai, como hizo antes. Los espías vuelven con un informe que suena casi relajado. No suba todo el pueblo, bastan 2,000 o 3,000 hombres porque son pocos. ¿Ves el tono? Es como decir, no vale la pena movilizar a todos. Esto es fácil. Entonces Josué manda aproximadamente 3,000 hombres. Y aquí, en la mente de cualquiera, el resultado sería obvio, victoria rápida. Pero sucede lo impensable. La Biblia dice que los hombres de Hai salieron, atacaron y Israel huyó. Murieron alrededor de 36 hombres. El pueblo fue perseguido desde la puerta hasta las canteras y el corazón de Israel se derritió como agua. Detente, siente lo que eso significa. Ayer el pueblo gritaba de triunfo, hoy está corriendo. Ayer los muros caían, hoy Israel cae. Y la pregunta quema por dentro, ¿cómo puede pasar esto si Dios está con ellos? El golpe emocional. El líder cae al suelo. La reacción de Josué es la reacción de un líder que ama a su pueblo y no entiende lo que ocurre. La Escritura dice que Josué rasga sus vestidos, se postra rostro en tierra delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos, y echan polvo sobre sus cabezas. Eso es dolor real, humillación real, confusión real, y Josué clama a Dios con palabras que revelan su miedo. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira qué humano es esto. Cuando el golpe llega, la mente se va al peor pensamiento. Josué está pensando en reputación, en amenaza, en futuro. Los cananeos lo oirán, nos rodearán, borrarán nuestro nombre. ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? En otras palabras, Señor, ¿qué está pasando? La respuesta de Dios, levántate. Y aquí viene una de las respuestas más directas y fuertes que Dios le da a un líder en la Biblia. Dios le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así? No es falta de compasión, es urgencia. Es como decir, Josué, esto no se resuelve con lágrimas únicamente, se resuelve enfrentando la causa. Y Dios revela el problema. Israel ha pecado. Esto es clave. No dice, un hombre pecó. Dice, Israel ha pecado. ¿Por qué? Porque en el pacto, el pecado de uno contaminaba a la comunidad cuando se toleraba en secreto. Dios explica. Han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y entonces suelta una frase que pesa como piedra. No estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Eso no significa que Dios dejó de ser Dios. Significa que la presencia favorable, el respaldo en batalla,
no se sostiene cuando el pueblo convierte lo santo en botín. Y aquí la historia se vuelve un espejo para cualquiera que escucha. A veces el enemigo no te derrota por fuera, a veces te debilitas por dentro. El pecado escondido. Cuando la codicia se disfraza de oportunidad, Dios ordena a Josué santificar al pueblo y hacer una investigación por tribus, familias y casas. La escena es tensa, Israel reunido, esperando, porque ahora el campamento entiende, esto no fue mala suerte, esto fue un problema espiritual. Y entonces, por el proceso que Dios dirige, el pecado sale a la luz. La Escritura identifica al culpable, Acán, de la tribu de Judá. Imagínate el momento en que el nombre de Acán queda señalado. Su corazón debe haberse detenido, porque el pecado secreto siempre cree que está seguro, hasta que Dios lo expone. Josué lo mira y le dice con firmeza, pero también con una seriedad que se siente como un juicio inevitable. Hijo mío, da gloria a Jehová y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán confiesa. Sus palabras son una cadena de caída moral que se repite en la humanidad desde siempre. Vi, codicié, tomé, escondí. Dice que vio un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Cosas valiosas, brillantes, tentadoras. Y lo tomó, aunque Dios había dicho que Jericó era anatema, dedicada al Señor. Acán pensó, ¿quién se va a dar cuenta? Es solo un poco, nadie lo notará. Pero el pecado escondido nunca se queda pequeño, siempre crece, siempre cobra factura. Entonces envían hombres a la tienda de Acán, cavan, y allí están los objetos escondidos debajo de tierra como un tesoro maldito, enterrado bajo una vida que se creyó intocable. Y en ese momento Israel entiende algo doloroso. Una sola mano codiciosa trajo muerte a 36 familias. Juicio y restauración. El valle de Acor. Lo que sigue es duro, pero bíblico. Acán y lo suyo son llevados al valle de Acor. Allí hay juicio. La Escritura muestra que el pecado no se negocia cuando Dios lo declara anatema. Se quita, se limpia, se elimina del campamento. ¿Y por qué esto está en la Biblia? Porque enseña que la conquista no es solo contra ciudades, es contra la desobediencia que puede destruir al pueblo desde adentro. Y entonces, después de ese acto, viene una frase que cambia el aire. Jehová se volvió del ardor de su ira. Es decir, se restaura la comunión, se restaura el favor, se restaura el respaldo. No porque Dios sea caprichoso, sino porque el pueblo vuelve a alinearse con lo santo. La segunda vez en Ai, estrategia, obediencia y victoria. Ahora, con el pecado juzgado, Dios vuelve a hablar a Josué. Y lo primero que le dice es un bálsamo. No temas ni desmayes. Es como si Dios estuviera diciendo, ya se resolvió la causa. Ahora, vuelve a avanzar. Esta vez, Dios mismo da la estrategia para Ai. No es improvisación, habrá emboscada, habrá hombres escondidos, habrá un movimiento para atraer al enemigo y luego tomar la ciudad. Josué organiza el plan, coloca parte del ejército detrás de la ciudad en secreto y otra parte al frente. Cuando Jai sale a atacar, Israel finge huir como la vez anterior y los hombres de Jai se confían, salen más lejos, dejando la ciudad vulnerable. Entonces Josué levanta su lanza o jabalina como señal, y los emboscados entran y prenden fuego a Jai. Cuando los de Jai miran atrás y ven humo, su corazón se derrumba. Quedaron atrapados. Israel se vuelve contra ellos y la ciudad cae. La Biblia muestra la victoria completa. El rey de Jai es capturado, Ai es destruida, y Josué edifica un altar a Jehová en el monte Ebal. Escribe la ley en piedras, y el pueblo escucha la lectura de bendiciones y maldiciones, renovando su compromiso. ¿Ves la secuencia? Es perfecta. Pecado secreto, derrota pública, pecado expuesto, juicio, juicio, restauración, restauración, victoria. ¿Qué deja este tópico 10 en el corazón? Este episodio es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Advertencia, no juegues con lo oculto. Esperanza, si lo oculto se limpia, Dios restaura y te hace avanzar. Y así termina este tópico con un Israel diferente. Ya no están embriagados por Jericó.
Ahora son más humildes, más conscientes, más dependientes, y eso prepara el terreno para lo que viene a continuación. No solo batallas, sino decisiones políticas, pactos, engaños y alianzas, porque el siguiente tópico será el engaño de los gabaonitas, decisiones sin consultar a Dios. 11. Después de Jericó y Jai, Israel ya no es el mismo. La primera victoria les enseñó que Dios derriba murallas. La primera derrota les enseñó que el pecado escondido derriba al pueblo. Y ahora, con esa mezcla de temor santo y confianza renovada, Israel empieza a moverse como una nación que conquista, y eso provoca algo inevitable. Los pueblos alrededor comienzan a reaccionar. Algunos se preparan para pelear, otros tiemblan y otros deciden usar otra arma, la astucia. Y ahí entra este tópico 11, una historia que es tan real que duele, porque muestra una verdad que se repite en la vida. A veces no caes por falta de fuerza, caes por tomar decisiones sin consultar a Dios. El engaño de los gabaonitas, cuando la apariencia convence más que la oración. La Biblia nos dice que, al escuchar lo que Israel hizo con Jericó y Ai, varios reyes cananeos se unieron para hacer guerra contra Josué y contra Israel. Era una coalición, un todos contra uno, un intento desesperado por detener la ola. Pero los de Gabaón, que también eran parte de esos pueblos, pensaron diferente. Ellos no dijeron, vamos a enfrentarlos en batalla. Ellos dijeron, vamos a sobrevivir con inteligencia. Y aquí comienza el plan. Los gabaonitas toman una decisión calculada, hacerse pasar por un pueblo lejano. ¿Por qué? Porque Israel tenía un mandato claro, no hacer pacto con los pueblos de la tierra de Canaán, para no contaminarse con su idolatría. Pero con pueblos muy lejanos podía haber pactos, acuerdos de paz o tratados. Entonces Gabaón entiende, si parecemos de lejos, nos harán alianza. Y mira lo que hacen. La Biblia entra en detalle porque quiere que entiendas la teatralidad del engaño. Se visten con ropas gastadas, remendadas, como viajeros de semanas. Se ponen sandalias viejas, rotas, cargan sacos rotos, llevan pan seco, mohoso, migajas duras, como si hubieran caminado días enteros. Es como un disfraz completo, una puesta en escena. Ellos no llegan diciendo hola, llegan actuando con cansancio, con urgencia, con una historia preparada. Y entonces aparecen delante de Josué y de los hombres de Israel. Imagínate la escena, Israel con su campamento, sus líderes, la autoridad de la conquista. Y de repente aparece este grupo que parece derrotado por el camino, como si el viaje los hubiera consumido. Y ellos hablan con cuidado. Venimos de tierra muy lejana, a causa del nombre de Jehová tu Dios. Fíjate cómo dicen lo correcto. Nombran a Jehová, mencionan lo que han oído. Saben que Israel no se impresiona con dinero, sino con la idea de Dios. Y luego piden lo que quieren. Haz, pues, alianza con nosotros. Pero aquí Israel sospecha un poco, y eso hace la historia todavía más real. Los hombres de Israel les preguntan, quizá habitáis en 1900 medio de nosotros. ¿Cómo pues haremos alianza con vosotros? O sea, ¿y si ustedes son de aquí mismo? Los gabaonitas responden rápido, con humildad calculada. Nosotros somos tus siervos. Y Josué insiste, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ahí sueltan su relato perfecto, que vienen de lejos, que sus ropas y su pan lo prueban, que salieron con todo nuevo, pero el camino los destruyó. Y entonces viene una frase silenciosa, pero peligrosa, que marca el error. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, es decir, probaron el pan, examinaron la evidencia, miraron la ropa, las sandalias. Hicieron lo que hacemos muchas veces, analizaron con los sentidos, con la lógica, con la experiencia. Pero la Biblia remata con una línea que cae como martillo, y no consultaron a Jehová. Ahí está el corazón del tópico. No es que Josué fuera tonto, no es que Israel fuera ingenuo, es que confiaron tanto en lo visible, que olvidaron lo invisible, la dirección de Dios. Y entonces Josué hace alianza con ellos. Hace pacto de paz, y además los jefes de la congregación les juran. O sea, no es un acuerdo ligero, es un juramento. 3 días después, la verdad explota.
Israel descubre que Gabaón no venía de lejos, estaban cerca, eran parte de los pueblos de la tierra, habían mentido. Imagínate la indignación del campamento, la sensación de haber sido usados, el enojo de la gente. Nos engañaron, pero aquí ocurre algo importante y maduro. Aunque Israel se enfurece, no rompe el juramento. Los jefes dicen que no pueden tocarlos porque juraron por Jehová. Esto no es por miedo a Gabaón, sino por respeto al nombre de Dios. En otras palabras, nos equivocamos, pero no vamos a profanar un juramento. Eso enseña algo serio. El error no justifica la desobediencia. Entonces, Josué llama a los gabaonitas y los confronta. ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Y los gabaonitas responden con una mezcla extraña de miedo y verdad. Dicen que lo hicieron porque oyeron todo lo que Jehová había mandado por medio de Moisés y temieron por sus vidas. Ellos reconocen en el fondo, sabemos que Dios les dio esta tierra. Entonces Josué toma una decisión. No los mata por el juramento, pero tampoco deja que el engaño quede barato. Los pone bajo servidumbre. Serán leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. Esto también es significativo. Quedan ligados al servicio cerca del lugar santo, pero bajo una condición que les recuerda para siempre que su supervivencia fue por misericordia y también por engaño. ¿Qué deja esta historia en el corazón de Josué? Este tópico 11 deja una lección que atraviesa siglos. Hay batallas que se ganan con fuerza. Hay batallas que se ganan con santidad. Y hay batallas que se pierden por decisiones apresuradas. Josué aprende aquí que no basta con ser valiente, hay que ser dependiente, porque incluso un líder fiel puede tomar un atajo, confiar en pruebas visibles y olvidar preguntar al Señor. Y lo más fuerte es que, aunque Gabaón fue un error, Dios no abandona a Israel. Dios sigue guiando la historia, incluso cuando los humanos se equivocan. Y este pacto con Gabaón va a traer consecuencias inmediatas, porque ahora los reyes cananeos van a ver a Gabaón como traidor por aliarse con Israel y van a atacar. Así que, sin saberlo, el engaño de los gabaonitas empuja a Josué hacia una guerra todavía mayor. Y aquí, el tópico 11 termina abriendo la puerta al siguiente contención perfecta. Gabaón queda bajo pacto. Israel queda comprometido a defenderlos y los reyes del sur se encienden de furia. Lo que viene no es una batalla pequeña, es una campaña brutal y allí ocurrirá uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia, la gran campaña del sur. El día en que el sol se detuvo. 12. El pacto con Gabaón no fue solo un error diplomático. Fue como encender una antorcha en medio de un campo seco. La noticia corrió rápido y los reyes cananeos reaccionaron con furia, porque para ellos Gabaón no era un pueblito cualquiera. Gabaón era una ciudad importante, grande, como una ciudad real, y sus hombres eran valientes, y ahora esa ciudad había hecho paz con Israel. En la mente de los reyes del sur, eso era traición. Así que el tópico 12 se abre con una escena de tensión, política y guerra total. 5 reyes se unen para destruir a Gabaón. La Biblia nombra a ese líder de coalición, Adonisedec, rey de Jerusalén, que llama a los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. 5 reinos, 5 ejércitos, una decisión. Si dejamos que otros hagan pacto con Israel, esto se nos cae encima. Hay que dar un golpe ahora, y el objetivo inmediato no es Israel, es Gabaón, porque Gabaón, al aliarse con Israel, quedó expuesta. Y entonces Gabaón manda un mensaje desesperado a Josué. Es un grito de auxilio que suena así, con urgencia. No niegues tu mano a tus siervos. Sube pronto a nosotros para defendernos y ayudarnos. ¿Ves la presión? Israel está obligado por pacto. Aunque Gabaón los engañó, Josué juró. Y un juramento, en la mentalidad bíblica, no se rompe como si fuera nada. Así que Josué, sin demora,
Entiende, si no voy, mi palabra queda manchada, y si mi palabra queda manchada, el nombre de Jehová queda deshonrado. Entonces Josué toma una decisión rápida, pero esta vez con el respaldo del Señor. La Escritura dice que Jehová le habla a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Esa frase es clave. El conflicto se vuelve una oportunidad para mostrar que Israel no depende de alianzas humanas, sino de Dios. La marcha nocturna, cuando la guerra empieza sin descanso. Ahora imagina la logística. Josué está en Gilgal, Gabaón está bajo ataque. No hay tiempo para mañana. La Biblia dice que Josué subió desde Gilgal toda la noche con todo el pueblo de guerra y con todos los hombres valientes. Eso significa una marcha forzada, de noche, subiendo terreno, cansancio, piernas ardiendo, respiración pesada, oscuridad, pero también una determinación brutal. No vamos a dejar que destruyan a quienes están bajo nuestro juramento. Y aquí hay una imagen poderosa. Mientras los cananeos creen que Israel está lejos y que tendrán tiempo, Josué aparece como un relámpago. De repente, el amanecer no trae calma, trae guerra. La sorpresa: Dios pelea con Israel. La Biblia dice que Josué los tomó por sorpresa y que Jehová los llenó de confusión delante de Israel. Ese detalle no es pequeño. La confusión en una batalla puede destruir a un ejército. Gente que no entiende órdenes, filas que se rompen, pánico, caos. Israel golpea con fuerza en Gabaón. Los reyes del sur empiezan a huir y Josué no los deja escapar. Los persigue por el camino de la subida de Bet-Horón. Y aquí ocurre una intervención divina que parece salida de una escena apocalíptica. Jehová lanza grandes piedras de granizo desde el cielo. La Escritura dice que murieron más por el granizo que por la espada de Israel. Detente y siente lo que eso significa. No es solo Israel peleando, es la naturaleza obedeciendo al Dios de Israel en medio del conflicto. Es el cielo tomando parte. Los enemigos huyen, pero el cielo los persigue. Y en ese punto, el peligro ya no es solo perder una batalla, es quedar completamente destruidos. El momento imposible. Sol, detente. Pero aquí viene el clímax que hace que este tópico sea inolvidable. Josué está persiguiendo. El enemigo se está desmoronando, pero el día avanza. Y en una persecución, el tiempo es decisivo. Si cae la noche, el enemigo se dispersa, se esconde, se reorganiza. La victoria queda incompleta. Entonces Josué hace algo que solo alguien que conoce a Dios se atrevería a hacer. Habla delante de Israel y le pide a Dios que el tiempo se sostenga. La Biblia registra sus palabras: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el texto dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Es uno de los pasajes más comentados de todo el Antiguo Testamento, y la Escritura misma enfatiza la magnitud del evento diciendo que no hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Jehová oyera la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora no te lo digo como curiosidad científica, te lo digo como historia bíblica. El punto no es explicar mecánicas, el punto es entender el mensaje del texto. Dios respondió a la fe de Josué en el momento donde la victoria necesitaba completarse. En otras palabras, cuando Josué está alineado con la voluntad de Dios, el cielo mismo coopera con el propósito. Y tú imaginas la escena: un día que parece no terminar, el sol extendiendo su luz sobre el campo de batalla, el enemigo sin refugio, Israel avanzando con determinación, los 5 reyes escondidos, el cierre humillante del orgullo. La persecución sigue, y los 5 reyes huyen, pero terminan escondidos en una cueva en Maquedá. Los informan a Josué, y Josué da una orden estratégica: que no se detenga toda la persecución, que pongan piedras grandes en la boca de la cueva y dejen guardia, pero que el ejército siga persiguiendo y golpeando. Es decir, no voy a perder el momento por capturar líderes,
Primero cierro la victoria. Cuando la batalla se completa, Josué vuelve a la cueva. Sacan a los reyes. Y aquí hay un acto simbólico fuerte. Josué manda llamar a los capitanes de Israel y les dice que pongan los pies sobre los cuellos de esos reyes. No es espectáculo cruel por crueldad. Es un símbolo de dominio y de fin de amenaza. Es una manera de decir, esto que nos intimidaba, Dios lo ha quebrado. Y Josué les habla con la misma frase que marca su liderazgo. No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Y luego esos reyes son ejecutados y colgados hasta la tarde y después echados en la misma cueva cubierta con piedras. El mensaje es claro. La coalición que quiso destruir a Israel terminó enterrada en su propio intento. La campaña del sur, una ola imparable, y la Biblia muestra que Josué no se queda ahí. Ese día abre una campaña completa, conquista ciudades del sur, golpea fortalezas, avanza como una ola. No porque Israel sea invencible por sí misma, sino porque el texto repite la razón. Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. ¿Qué deja este tópico en el corazón del espectador? Deja una sensación muy fuerte. Gabaón engañó, pero Dios transformó ese problema en victoria. 5 reyes se unieron y aún así cayeron. El cielo intervino con granizo y el día se extendió para que la justicia se completara. Y todo esto no termina como una escena aislada, sino como un puente perfecto hacia lo que viene. Porque si el sur se movió con violencia, el norte también se va a levantar. Y lo que viene será otra coalición, otra amenaza, otra campaña, hasta que el territorio quede consolidado. El siguiente paso, natural y emocionante, es la campaña del norte y la caída de Hazor. Conquista y consolidación. 13 después de la campaña del sur, uno podría pensar, ya está, se acabó lo peor. Pero la Biblia te muestra que Canaán no iba a caer por un solo golpe. El sur tembló, sí, pero ahora, como una sombra que se mueve sobre montañas, el norte se levanta. Y aquí el ambiente cambia. Se siente otro tipo de amenaza, porque el norte no viene con 5 reyes desesperados. El norte viene con una coalición enorme, organizada, poderosa, con recursos, con estrategia y con algo que Israel no había enfrentado en esa escala: carros y caballos. Este es el tópico 13, la TAM. Campaña del norte y la caída de Hazor. Conquista y consolidación. La gran coalición del norte. Cuando el enemigo parece demasiado, la Escritura dice que Jabín, rey de Hazor, al escuchar lo que Josué había hecho en el sur, no se quedó quieto. Hazor era una ciudad importante, casi una cabeza en la región. Así que Jabín convoca a otros reyes: Madón, Simrón, Aksaf y muchos más. Y la Biblia lo describe con una frase que te hace sentir el tamaño: mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. No es una exageración poética, para decorar. Es para que entiendas que humanamente Israel podría mirar eso y decir: esto ya no es una ciudad, esto es un océano de enemigos. Y además, el texto dice que venían con muchísimos caballos y carros. En un mundo antiguo, eso era tecnología militar de alto nivel. Un carro podía romper formaciones, intimidar soldados a pie, perseguir con velocidad. Para un pueblo que venía del desierto, acostumbrado a caminar, ver carros y caballos debió sentirse como mirar una pared de hierro. La coalición se reúne en un lugar llamado las aguas de Merom, como punto de concentración. Imagínate el campamento enemigo: banderas, fogatas, armas brillando, ruido de caballos, ruedas de carros, jefes dando órdenes. Todo grita: somos superiores. El mensaje de Dios a Josué: no les tengas miedo. Y aquí entra la misma dinámica de siempre. Antes de que Josué actúe, Dios habla. Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré todos muertos delante de Israel. Y añade una instrucción específica que parece extraña si no entiendes el propósito: desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. ¿Para qué? Porque Dios no quería que Israel basara su seguridad en capturar tecnología del enemigo. No quería que Israel dijera: ganamos porque ahora tenemos carros. No, Dios quería
que Israel siguiera entendiendo que la victoria viene de Él, no de armas acumuladas. Eso es clave. Dios no solo conquista territorios, Dios conquista mentalidades. El ataque sorpresa, velocidad, valentía y dirección. La Biblia dice que Josué y toda la gente de guerra vinieron contra ellos de repente, junto a las aguas de Merom, y los atacaron. Esta parte es importante. Josué no se queda esperando a que el enemigo avance y lo aplaste con su superioridad. Él actúa con iniciativa, pero no por impulsividad, por obediencia. Y Dios entrega al enemigo en manos de Israel. El texto describe una persecución amplia. Israel los persigue hacia Sidón la Grande, hacia Misrefot Maim, hacia el valle de Mispa al oriente. Esto muestra que no fue una escaramuza, fue una derrota total, dispersión completa. Y aquí, en medio del caos del enemigo, ocurre lo que Dios mandó. Josué desjarreta los caballos y quema los carros. No los guarda como trofeo, los elimina como dependencia futura. Ese acto es simbólico. No confiaremos en lo que el enemigo confía. Hazor, la cabeza que debe caer. Y ahora llegamos al corazón del tópico. Hazor. La Biblia deja claro que Hazor era principal entre todos esos reinos. Era como la capital de la coalición. Por eso, aunque muchos ejércitos fueron quebrados en campo abierto, todavía hay ciudades fortificadas, y Hazor, por su posición y prestigio, no podía quedar intacta. Josué vuelve, entra, toma Hazor, y la escritura dice que hirió a espada a su rey y destruyó todo lo que tenía vida, como Dios había mandado por medio de Moisés. Y añade un detalle fuerte: Josué quemó a Hazor. Eso es importante porque, mientras otras ciudades quedaron en sus montículos, Hazor recibe un juicio especial. Es como cortar la cabeza de la serpiente, como decir, la estructura del poder del norte se quebró aquí. Visualiza la escena: humo subiendo, murallas cayendo, gritos apagándose, y una ciudad que se creía intocable quedando reducida a cenizas. No por la fama de Josué, sino por la continuidad del plan de Dios. Conquista y consolidación, no solo batalla, sino proceso. Y aquí la Biblia te muestra algo maduro. La conquista no fue una tarde y listo. Fue una campaña, una serie de movimientos, avances, tomas de ciudades, persecuciones. Josué toma las ciudades de esos reyes y los hiere. Pero también hay una frase que aparece repetidas veces y que pone todo en perspectiva. Como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hizo Josué. No dejó de hacer cosa alguna de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Eso es lo que define a Josué como líder. No solo valentía, sino obediencia persistente. El resumen de la conquista, el mapa del cumplimiento. La Escritura, después de narrar estas campañas, hace una especie de resumen geográfico y militar. Josué tomó toda aquella tierra desde el monte Jalac hasta Baal-Gad, montañas, valles, llanuras, pendientes, desiertos. Y luego suelta una frase que es como un sello: la tierra descansó de la guerra. Eso no significa que no quedó ninguna lucha para el futuro, pero sí que el gran ciclo de campañas de Josué había logrado un cambio real. Israel ya no era un pueblo que solo acampaba. Ahora era un pueblo que podía asentarse. ¿Qué te deja este tópico 13? Te deja una sensación de consolidación, como si el libro dijera: el sur cayó, el norte cayó, la cabeza cayó. Pero también te prepara para un cambio de ritmo, porque después de tanto choque, tanto polvo, tanto avance, la historia pasa de la espada al reparto, de la conquista a la responsabilidad, y el siguiente tópico entra exactamente ahí: reparto de la tierra, de la guerra al propósito. 14. Después de tantas campañas, de tantas noches tensas, de tantos pasos con polvo en los pies y espada en la mano, llega un momento que se siente casi extraño: silencio. La Biblia lo dice con una frase sencilla pero llena de peso: la tierra descansó de la guerra. Y aquí, en el tópico 14, la historia cambia de ritmo. Ya no estás viendo murallas cayendo, ni ejércitos huyendo.
Ahora estás viendo algo que para Dios es igual de importante: cómo vive el pueblo con lo que Dios le dio. Porque conquistar sin habitar es inútil, ganar sin ordenar es peligroso, y recibir una promesa sin responsabilidad puede destruir una nación desde adentro. Así entramos a este tramo: reparto de la tierra, de la guerra al propósito, el gran giro de soldados a herederos. Imagina el campamento ahora, ya no solo como una base militar, sino como el corazón de una nueva vida. Los hombres que antes salían a pelear empiezan a pensar en sembrar, en construir, en proteger a sus familias. Las mujeres empiezan a imaginar casas, no tiendas. Los niños ya no miran solo arena, ahora ven campos, colinas, árboles, ríos. Es como si el pueblo estuviera respirando por primera vez el futuro. Pero aquí está el desafío: ¿cómo se reparte una tierra a millones de personas sin crear caos? Dios no deja eso al azar. La Biblia muestra que Josué, junto con Eleazar el sacerdote y los jefes de las tribus, comienza a distribuir la herencia conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés. Y eso significa algo clave: no es una repartición por capricho ni por favoritismo. Es por mandato, por orden y muchas veces por sorteo sagrado, para que nadie diga: me lo dieron porque soy más fuerte. No, la herencia es un regalo de Dios. Las tribus y sus límites, cada familia con identidad y responsabilidad. Cuando el texto empieza a describir territorios, a algunos les parece solo geografía, pero en realidad es teología aplicada. Cada tribu recibe un lugar para vivir y un llamado para administrar, porque heredar tierra no era solo tener propiedad, era sostener una identidad, era mantener el pacto, era levantar altares correctos, era criar hijos en el temor de Dios. Y aquí se destacan varios momentos fuertes: Caleb y la herencia ganada con fe. Caleb, uno de los 2 espías fieles junto a Josué en tiempos de Moisés, aparece como un testimonio viviente. Ya anciano, pero con fuego en el alma, Caleb se acerca y le recuerda a Josué la promesa, que por haber creído recibiría una porción especial. Y Caleb dice algo que suena impresionante para un hombre de edad avanzada: dame ahora este monte, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Caleb no está pidiendo comodidad, está pidiendo desafío, y eso enseña que la fe no envejece cuando el corazón está firme. Josué lo bendice y le da a Hebrón, y Hebrón se vuelve símbolo de promesa cumplida por perseverancia. José dividido, Efraín y Manasés. La tribu de José recibe porciones importantes a través de sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y aquí se ve que incluso con herencia hay discusiones, ajustes, límites, porque vivir en comunidad siempre requiere orden. Las ciudades de refugio, justicia en medio de una nación imperfecta. Y ahora viene uno de los elementos más humanos y profundos de esta etapa: las ciudades de refugio. Dios sabía que en una nación donde hay accidentes, conflictos y violencia, se necesitaba un sistema que protegiera la vida y evitara venganzas ciegas. Las ciudades de refugio eran lugares donde una persona que mataba a otra sin intención, por ejemplo, un accidente, podía huir para ser protegida de la venganza inmediata hasta que hubiera juicio. ¿Ves qué fuerte? Dios no solo está diciendo conquisten, Dios está diciendo sean justos. Porque una nación sin justicia se destruye sola, y las ciudades de refugio se convierten en una señal de que Dios valora el orden, el juicio correcto y la protección del inocente. Los levitas, sin territorio, pero con misión. Otra parte clave: los levitas. Los levitas no reciben una gran porción de tierra como las demás tribus. ¿Por qué? Porque su herencia era el servicio a Jehová. Ellos serían responsables del culto, de la enseñanza, del cuidado espiritual del pueblo. Pero Dios no los deja desprotegidos. Se les asignan ciudades para vivir y campos alrededor para su sustento. Esto es importante porque muestra que la vida espiritual no era un extra en Israel, era central. La nación no se sostendría solo por fronteras, sino por fidelidad. Un altar que casi provoca guerra, la unidad en peligro. Y aquí entra un episodio que parece pequeño, pero es explosivo.
Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, las que se asentaron al otro lado del Jordán, construyen un altar junto al Jordán. Las demás tribus lo ven y piensan lo peor. Se están rebelando, están levantando otro altar. Y eso era gravísimo, porque el altar legítimo debía ser único conforme al mandato. Así que Israel se prepara para guerra civil. Imagínate, después de conquistar Canaán, ahora podrían destruirse entre ellos por un malentendido. Pero aquí ocurre algo hermoso. En lugar de atacar de inmediato, envían una delegación, hablan, investigan. Y las tribus del este explican: no lo hicimos para ofrecer sacrificios, lo hicimos como testimonio, para que en el futuro nuestros hijos no sean rechazados, diciendo: ustedes no tienen parte en Jehová. Este altar es señal de unidad. Cuando escuchan eso, el conflicto se apaga, la tensión baja, la unidad se preserva. Esto enseña algo precioso. Incluso el pueblo de Dios puede casi romperse por interpretación y sospecha, pero la comunicación y el temor de Dios pueden evitar tragedias. De la guerra al propósito, ahora la prueba es vivir bien. Y aquí el tópico 14 te deja una sensación madura. El pueblo ya tiene tierra, pero ahora enfrenta una batalla diferente. Antes era espada contra enemigos, ahora es fidelidad contra distracción. Antes era conquistar ciudades, ahora es construir vida, porque el verdadero desafío de Israel no era solo entrar, era permanecer fieles dentro. Y Josué, como líder, empieza a ver que su trabajo no terminó con las campañas. Su misión ahora es afirmar al pueblo, consolidar identidad, ordenar herencia, proteger unidad. Y este tópico termina preparando el cierre natural de la historia. Josué ya está envejeciendo. La tierra ya fue repartida, el pueblo ya tiene herencia. Ahora falta la última escena, la más íntima y decisiva, la despedida del líder. Porque antes de morir, Josué va a reunir al pueblo, les va a recordar todo lo que Dios hizo y les va a dejar una elección que suena simple, pero define generaciones. Elijan hoy a quién servir. Y ahí entramos al tópico final, el pacto final y el último llamado. Yo y mi casa serviremos al Señor. 15. Y ahora llegamos al punto donde la historia deja de sonar como guerra y empieza a sonar como legado, porque Josué no termina su vida como empezó, con espada en mano. Termina con algo más pesado que una espada, una última palabra al corazón del pueblo. La tierra ya está repartida, las tribus ya tienen herencia, la guerra grande ya pasó. Y precisamente ahí nace el peligro más sutil, cuando ya no hay urgencia, cuando ya no hay desierto, cuando ya no hay dependencia diaria como con el maná, el corazón puede enfriarse. Josué lo sabe, y por eso el cierre del libro no es un adiós sentimental, es una confrontación amorosa, es un llamado directo. Es como si el viejo líder dijera: ahora que tienes lo que pedías, ¿seguirás siendo quien prometiste ser? Josué envejece. Cuando el líder mira el futuro y siente la responsabilidad, la Biblia dice que Josué era ya viejo, entrado en años. Imagínalo, un hombre marcado por décadas de caminar con Moisés, por batallas, por decisiones, por noches sin dormir, por el peso de miles. No es un anciano frágil solamente, es un anciano con historia en la mirada. Y él entiende una verdad que todo líder maduro aprende. No basta con conquistar, hay que preservar, porque Israel ahora vive en una tierra donde hay pueblos alrededor, influencias, ídolos, costumbres seductoras. Y si el pueblo se mezcla sin discernimiento, perderá su identidad. Así que Josué reúne a los líderes. La Biblia muestra que convoca a ancianos, jefes, jueces y oficiales. Es como una asamblea nacional, no para repartir más territorio, sino para dejar claras las bases de su futuro. Y él comienza recordando lo que Dios hizo, porque Josué sabe que la fidelidad se alimenta de memoria. Primer discurso: Jehová ha peleado por vosotros. Josué les dice con una firmeza tranquila:
vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho, porque Jehová vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros. Ahí está la idea central de toda su vida. Dios fue el guerrero detrás de cada victoria. Josué también les recuerda que todavía hay territorios por poseer, que la conquista total requerirá continuidad. Pero no lo dice con ansiedad, lo dice con dirección. Sigan avanzando con Dios. Y luego les deja una advertencia clara, casi como un padre hablando a hijos adultos. No se mezclen con las naciones que quedan, no invoquen sus dioses, no se inclinen ante ellos, porque si lo hacen, esas naciones serán lazos, trampas, azotes, espinas, y terminarán expulsándolos de la buena tierra. En otras palabras, lo que no expulses del corazón terminará expulsándote de tu promesa. Y entonces Josué dice una frase que suena como un sello de verdad. Ni una palabra ha faltado de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho. Todas se cumplieron. Esto es impresionante. El viejo líder mira hacia atrás y declara fidelidad total de Dios. No dice casi, dice todas. Pero justo después agrega la otra cara. Así como se cumplieron las buenas palabras, también vendrán las advertencias si ustedes abandonan el pacto. Porque Dios no es solo poderoso, Dios es fiel a su palabra, para bien y para corrección. El gran encuentro en Siquem, cuando la historia se resume y el corazón decide. Luego viene el momento más famoso. Josué reúne a todo Israel en Siquem. Siquem no es un lugar elegido al azar. Es un lugar cargado de memoria patriarcal. Abraham estuvo allí, Jacob también. Es como reunir a la nación en un altar de historia, un lugar que grita, aquí empezó la promesa. Josué convoca a las tribus. Se presentan delante de Dios y entonces Josué hace algo magistral. No empieza pidiendo obediencia, empieza contando la historia completa. Y este resumen es como un río. Dios llamó a Abraham cuando su familia servía a otros dioses. Dios lo sacó, lo guió, le dio descendencia. Dios dio a Isaac, luego a Jacob y Esaú. Dios multiplicó al pueblo, lo llevó a Egipto. Dios levantó a Moisés y a Aarón. Dios hirió a Egipto, abrió el mar rojo. Dios sostuvo en el desierto. Dios entregó reyes poderosos. Dios dio la tierra. ¿Te das cuenta? Josué no dice, ustedes fueron increíbles. Josué repite una idea una y otra vez. Yo hice, yo di, yo envié. Yo entregué. Es Dios hablando a través del líder, dejando claro que la historia de Israel no es una historia de autosuficiencia, es una historia de gracia y guía. Y entonces Josué llega al punto de decisión, como si todo lo anterior fuera una preparación para este instante. Ahora, pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. O sea, no basta con decir que creen, hay que quitar lo que compite. Y aquí llega la frase que atraviesa siglos y sigue siendo citada, porque es un golpe directo al corazón. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué no permite neutralidad, no permite más o menos. Él pone la vida frente a la gente y entonces suelta su declaración personal como un estandarte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es potente porque Josué no dice, ustedes deberían. Dice, yo ya decidí. Es un líder que no solo predica, modela la respuesta del pueblo, a Jehová serviremos. El pueblo responde con fuerza, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó. Ellos repiten la historia como un testimonio. Dicen, nosotros también serviremos a Jehová. Pero Josué no se emociona fácil. Josué conoce el corazón humano. Sabe que prometer es fácil y cumplir es difícil. Así que Josué los confronta. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Él no soportará vuestras rebeliones. Esto no es para desanimarlos, es para hacerlos conscientes. Servir a Dios no es un juego, no es un amuleto, es un pacto serio con un Dios santo. Y el pueblo insiste, no, a Jehová serviremos. Entonces Josué sella el pacto. La Biblia dice que hizo un pacto con el pueblo aquel día y les dio estatutos y ordenanzas en Siquem.
Y aquí aparece un detalle precioso y solemne. Josué escribe estas palabras en el libro de la ley de Dios y toma una gran piedra, la levanta debajo de una encina junto al santuario y dice: He aquí esta piedra nos será testigo, porque ha oído todas las palabras. Es una imagen increíble, una piedra como testigo del compromiso, como si dijera: el cielo oyó, la tierra oyó, la historia oyó. Y Josué despide al pueblo, cada uno a su heredad. La muerte de Josué, el cierre humano y el eco del legado. Luego viene el final inevitable. La Biblia dice que Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, muere a los 110 años. Lo entierran en su heredad, en Timnat Sera. Pero el libro no termina solo con su muerte, termina con un eco. Israel sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Eso es legado real. No solo hice cosas, sino dejé una generación con memoria. Y también se menciona que los huesos de José, que Israel había traído desde Egipto, fueron enterrados en Siquem, cerrando un círculo histórico, desde la promesa en Génesis, pasando por el Éxodo, hasta la herencia en la tierra. Y finalmente se menciona la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, como cerrando otra era. El cierre que queda en el corazón Josué termina su historia como empezó, siendo siervo. Sirvió a Moisés, sirvió al pueblo, sirvió al Señor, y el último mensaje no es: miren mis victorias, es: recuerden quién es Dios y elijan servirlo, porque en la visión bíblica, la tierra sin fidelidad no es bendición y la victoria sin pacto no es destino. Así termina Josué, con un pueblo en su herencia, con una piedra como testigo y con una frase que todavía hoy suena como una puerta abierta para cualquiera que escucha: escoge hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora, después de caminar junto a Josué por cada etapa, quiero que respires un segundo y te hagas una pregunta muy personal. ¿En qué parte de esta historia te viste reflejado? Porque este estudio bíblico sobre Josué no se trata solo de murallas que cayeron hace miles de años. Se trata de las murallas que todavía hoy se levantan dentro de nosotros. El miedo, la inseguridad, el cansancio de luchar, la frustración de intentarlo y volver a fallar, el peso de sentir que no soy como los demás, que no estoy listo, que ya no tengo fuerzas. Josué también sintió ese peso. Él tuvo que avanzar cuando Moisés ya no estaba. Tuvo que liderar cuando todavía temblaba por dentro. Tuvo que creer cuando el enemigo parecía más fuerte y cuando la presión era real. Y aquí está la verdad que más sana el corazón. Dios no escogió a Josué porque no tenía miedo. Dios lo sostuvo para que el miedo no lo dominara. Tal vez tú también estás frente a tu Jordán hoy, una decisión que te asusta, una etapa que cambió sin pedir permiso, una puerta cerrada, una herida que nadie ve, una batalla interna que te cansa más que cualquier problema externo y duele, porque tú quieres avanzar, pero algo dentro te detiene. Pero la historia de Josué te muestra la solución con claridad. Cuando el camino parece imposible, Dios abre paso. Cuando la muralla parece invencible, Dios derriba lo que tú no puedes. Cuando el pecado oculto te roba fuerza, Dios expone para restaurar, no para destruir. Cuando tomas decisiones apresuradas, Dios te enseña a volver a consultarlo y a caminar con sabiduría. Y cuando llega el final, Josué te deja una llave que sirve para cualquier generación. Elige a quién vas a servir, incluso cuando nadie te aplauda. Porque al final, la mayor conquista de Josué no fue Jericó, fue su fidelidad. Y eso es lo que Dios quiere construir en ti. No solo victorias, sino un corazón firme. No solo resultados, sino una vida alineada. No solo momentos de fe, sino una decisión diaria. Así que, si hoy te sientes cansado, si hoy te sientes pequeño para lo que tienes delante, si hoy te duele pensar que tu promesa está demasiado lejos, no estás solo. Este estudio bíblico sobre Josué te deja un mensaje que puedes llevar contigo como una voz en el pecho. Sé fuerte y valiente.
no porque tú seas suficiente, sino porque Dios está contigo. Y ahora te lo pregunto de forma directa, como si estuviera sentado contigo, mirándote a los ojos. ¿Vas a seguir rodeando tu muralla con miedo? ¿O vas a dar el paso con Dios al frente? Porque la misma mano que abrió el Jordán sigue abriendo caminos hoy. Y para cerrar, no te vayas sin hacer esto conmigo. Si este estudio bíblico sobre Josué te dio fuerza, claridad o esperanza, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí seguimos construyendo fe con historias bíblicas profundas, claras y fieles a la palabra. Déjame en los comentarios una frase: yo y mi casa serviremos al Señor, y cuéntame en una línea qué muralla vas a enfrentar a partir de hoy. Y si quieres, escribe tu petición. Voy a estar leyendo y orando por ti. Nos vemos en 1900, el próximo video. Y recuerda, Dios sigue abriendo caminos donde parecía imposible.